Muy buenas noches, amigos de Efecto Mundial. En esta ocasión tengo una oportunidad de oro de compartir con el auditorio de Efecto Mundial, debido a que se encuentra en México la embajadora, nuestra embajadora en Egipto, María Carmen Oñate. Muy buenas noches, María Carmen. Muy buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por tu invitación. Y digo que es un gran privilegio porque además de ser una de las mejores diplomáticas que tiene México, pues le han tocado retos inusuales, por decirlo suave, siendo embajadora al mismo tiempo en Egipto, donde han ocurrido cosas tan importantes en los últimos 3 años, siendo embajadora también concurrente en Siria, donde se encuentra inmersa en una guerra civil, embajadora ante Sudán, país que si no tuviera problemas se partió en dos hace cosa de un año, y también embajadora ante Jordania, que es casi la parte fácil, dentro de todo, que ha tenido sus complicaciones también. Pero realmente tienes un paquete en las manos pues muy, muy complicado. Quizá en la historia de esa región pocos embajadores de México ante Egipto han tenido unos retos tan importantes como tú. Y me gustaría mucho que compartieras algo que es muy difícil para nosotros saber simplemente leyendo la prensa. ¿Cuál ha sido la vivencia de ver, ahora sí que una revolución en gestación desde sus orígenes? ¿Cómo fue esos primeros momentos, digamos, en que se empezó a hacer la bola de nieve que terminó con el derrocamiento del presidente Mubarak? ¿Nos puedes dar un poco tu visión, tu vivencia, digamos? Sí, cómo no, con mucho gusto, Enrique. Bueno, efectivamente ha sido un proceso interesante, creo que también coincido contigo, inesperado en muchos sentidos, porque se trataba, hasta que yo llegué, de uno de los países con mayor estabilidad política y social dentro del mundo árabe. Hay que recordar que el presidente Mubarak tenía ya más de 30 años en el poder, de manera que no se esperaban grandes acontecimientos ni grandes cambios. Sí, todo estaba más o menos arreglado. Efectivamente, él había venido impulsando la formación de su hijo, Gamal, para sucederlo en el gobierno. Pero bueno, la historia nos muestra que los acontecimientos sociales son siempre imprevistos, ¿no? Y que cuando hay una decisión por parte del pueblo de cambiar las cosas, se cambia. ¿Cuál fue la chispa, digamos, ya el hastío, digamos, hacia Mubarak, bueno, que eso era como normal, pero cómo se articula la sociedad para hacer un movimiento que derroca a un gobierno de esta forma? Había desde luego personas que disentían del régimen, pero todo esto era a sottovoce, ¿no? Era no era algo abierto, había un buen control político, no era sencillo oponerse al régimen. Represión. Una represión fuerte, claro. Entonces, se empezó en el año 2010 a gestar un movimiento de jóvenes educados que se comunicaban entre sí para convocarse a una manifestación el día 25 de enero, donde se cumplía el aniversario de un movimiento que había hecho una huelga 3 años antes, que había reunido muy poca gente, 200, 300 personas. Y hacia finales del año 2010, cuando justamente acababa de prepararse todo para la elección de Gamal, entre otras cosas, un congreso a modo, donde había ganado la absoluta mayoría. Carro completo, el partido oficial. Empezó a convocarse a esta reunión a través de las redes sociales. Era conocido, déjame decirte que incluso hay una entrevista que le hacen a Gamal Mubarak, donde le preguntan, ¿y qué opina usted de esta convocatoria que está viendo? Él decía, no tiene importancia, es una más. Bueno, esa una más se convirtió en una verdadera sorpresa el día 25 de enero, cuando la Plaza Tahrir verdaderamente se rebosó hasta su máxima capacidad, con jóvenes, sobre todo de clase media, educados, chicos de universidades privadas y públicas, con acceso a los medios de internet. Quiere decir que la inteligencia política del gobierno estaba floja ya, no previeron un tamaño, una dimensión. Creo que tienes razón. Sí, efectivamente. O quizá ya eran un poco arrogantes, o eran arrogantes quizá. Subestimaron no el hartazgo de la gente, ¿no? Y efectivamente había pasado unos días antes lo de Túnez, aunque es verdad que lo de Túnez no puede considerarse propiamente un precedente, porque Egipto traía ya su propia historia. Hay una zona, por ejemplo, en la zona del delta del Nilo, Majala, que es una pequeña ciudad industrial donde la industria fundamental es la industria textilera, donde ha habido movimientos sociales y laborales muy importantes desde hace varios años, que habían sido reprimidos.
Pero todo esto formaba parte de la historia egipcia que desembocó el 25 de enero de 2011 en la Plaza Tahrir. Nadie pensó que esa concentración fuera a mantenerse durante tanto tiempo. ¿Y el ejército qué posición toma en ese momento? Fue muy cauteloso. Es verdad que salió a las calles. ¿Recibieron instrucciones de reprimir o qué se sabe ahí en Egipto? No, lo cierto es que sí fueron desplegados, salieron tanques, Amedrentando a la gente. Sí, un poco en la intención de disuadir, digamos, la concentración. Para dispersarlos. Pero en ningún momento se metieron con la gente. La verdad debo decir que el papel del ejército egipcio fue muy, muy respetuoso con la manifestación popular y la gente lo agradeció. En ese momento cae Mubarak y, bueno, luego viene su periodo de enfermedad, etcétera, que dura hasta el día de hoy, pero el ejército es el que toma las riendas del poder por un periodo intermedio. Sí, el 11 de febrero de 2011, cuando Mubarak anuncia que se retira del poder, nombra un vicepresidente, Suleimán, que había sido precisamente... De la inteligencia interior, ¿no? Exactamente, el jefe de las fuerzas de la inteligencia. Él tiene que dimitir también por presión popular. Sí. Hay varias ciudades que se han distinguido desde hace 2 años por ser parte del proceso. Por ejemplo, Alejandría, la segunda ciudad en importancia en Egipto, fue también muy participativa. Muy pero igual Suez, Ismaililla, Asyut, o sea, son ciudades en distintas partes de la geografía egipcia que han tenido una participación muy activa dentro de esta revolución. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño corte en este momento. Me gustaría que en el siguiente segmento entráramos un poco en qué se viene para Egipto y dejamos al final el plato fuerte de Siria, si te parece. Me parece muy bien. Regresamos con la embajadora Mari Carmen Oñate. El triunfo de la hermandad musulmana en las elecciones presidenciales egipcias, su consolidación en el poder ejecutivo y legislativo y la aprobación vía referéndum de una nueva constitución confirman una tendencia que ya se había hecho notar en otros países de la primavera árabe, a saber, el ascenso al poder de los otrora marginados movimientos islamistas. Resultado electoral y posterior evolución política que, como era de preverse, no han dejado del todo satisfechas ni a las minorías liberales que desencadenaron las protestas que terminaron con el régimen de Hosni Mubarak, ni por cierto a muchos espectadores del extremo occidental del planeta. Y es que las aspiraciones políticas de los países levantinos y del Magreb no necesariamente coinciden con aquellas propias de las naciones occidentales. Diagnóstico que ha demostrado ser preciso en casos que van desde Rabat hasta Túnez y desde Trípoli hasta El Cairo, en donde existe entre los grupos más combativos, por lo demás protagonistas centrales de la primavera árabe, una cierta decepción por el rumbo que en las semanas recientes los acontecimientos han tomado. En cualquier caso, si todo parece indicar que la profundidad de las reformas democráticas no se corresponderán con los deseos de las turbas que durante meses hicieron vibrar la Plaza Tahrir, los cambios propugnados por los islamistas muy probablemente tendrán mejor suerte. En Túnez y también en Marruecos, en Libia, en Argelia, en el propio Egipto y en prácticamente todo el mundo árabe, en el que los movimientos islamistas están cosechando los frutos que las juventudes liberales y modernizadoras sembraron durante meses a un muy alto costo en términos de sangre y libertad, planteándose así una situación ciertamente paradójica, de cuyo desenlace resulta aún prematuro adelantar algún pronóstico. René Palacios para Efecto Mundial, Efecto Noticias. Continuamos en esta conversación con la embajadora Mari Carmen Oñate, embajadora de México en Egipto. ¿Qué pasó con los mexicanos? La comunidad mexicana flotante, muchos turistas y algunos otros residentes. ¿Qué acciones tomó la embajada en estos días difíciles? Bueno, desde luego lo primero que hicimos fue tratar de sacar a los turistas que estaban en Egipto en ese momento, adelantándole los viajes, arreglando con las empresas aéreas que los transportaran lo más rápidamente posible. En el caso de la comunidad mexicana, la que está registrada en la embajada, siempre hay que hacer esa aclaración, son aproximadamente 200 personas, sobre todo ejecutivos jóvenes que trabajan para empresas transnacionales, casados y con muchos niños. La población infantil en Egipto es bastante grande. Entonces, bueno, gracias al apoyo del gobierno de México, pudimos hacer una evacuación. Fuimos el primer país que evacuó a su comunidad y, bueno, lo sacamos de Egipto. ¿Se envió algún avión desde México? ¿O se contrató en Europa y sí salió. En realidad estábamos apenas el tercer día o cuarto día de las revueltas cuando la comunidad mexicana salió de Egipto. Y en el tema
digamos, de la relación bilateral, ¿qué ha ocurrido? ¿Se ha podido hacer algo? Porque son condiciones pues realmente muy difíciles. Bueno, las condiciones han sido difíciles. En el periodo de transición hubo un gran número de cambios dentro del equipo de gobierno. Por ¿Con supuesto, quién hablas? Sí. como tú sabes, siempre la primera actividad que uno hace cuando nombran a un nuevo funcionario es ir a presentarse y decirle mucho gusto, mire, déjeme contarle dónde estamos. Bueno, fue lo que me dediqué a hacer durante año y medio, entonces me tocaba conocer un nuevo funcionario cada 4 meses en la misma cartera, ¿no? Exacto. Esto, desde luego, no ha permitido un desarrollo normal de la relación bilateral, claro. Pero aún así hemos tenido algunos logros interesantes. Durante el periodo de transición, muchos países ofrecieron a Egipto apoyo, asesoría en materia electoral. Se suponía que un país que había tenido pues, un gobierno tan largo, no precisamente democrático, tenía necesidad de recurrir pues, al apoyo de otros países. Lo ofrecieron muchos. Y me cabe la satisfacción de decirte, Enrique, que el único país que realmente dio apoyo electoral a Egipto fue México. ¿Y esto porque los egipcios aceptaban o veían en México un modelo electoral a seguir o porque...? Sí, desde luego en el mundo se conoce la capacidad de las instituciones electorales mexicanas. Hubo un primer acercamiento a través del presidente del IFE, él los invitó a venir a México y después de esta invitación... ¿Y sí vinieron? Sí vinieron. Vino el presidente de la Suprema Corte, que fue la institución que se encargó de la coordinación de toda la parte electoral. Estuvieron aquí, tomaron un seminario, hemos seguido en contacto, hubo observación no formal, pero digamos fue invitada, hubo un invitado mexicano del IFE que asistió a las elecciones presidenciales. O sea, hemos tenido una comunicación bastante cercana en esta materia. Y creo que es muy satisfactorio saber que, bueno, pues en este caso México puede ser un ejemplo y puede ser un apoyo también. Pues ya llevamos bastantes ocasiones en que México es llamado para organizar el sistema electoral. En Irak, después de la invasión de Estados Unidos, al año más o menos se organizó incluso el código electoral iraquí, está pues, redactado por mexicanos. Y en el caso de Timor-Leste, en su independencia, también se hizo. Sí, quiere decir que tenemos una reputación importantísima a nivel global como autoridad electoral o como organizador de procesos electorales. Sí, pues la verdad creo que ha sido muy positivo, la comunicación continúa y desde luego es muy factible que haya otro tipo de acercamientos en materia de cooperación en el futuro. Ahora, entrando en el momento actual de Egipto, la hermandad musulmana obtiene la mayoría, forma gobierno. ¿Y esto qué significa? ¿Va a ser un país islámico, la República Islámica de Egipto, como la República de Irán, Islámica de Irán, o bueno, hacia dónde va? Esa es parte del debate. Creo que tocas un punto que está muy actual dentro del debate egipcio. Efectivamente, tanto la Asamblea del Pueblo, que como sabes después fue disuelta porque se encontró que había habido irregularidades en su integración, como la presidencia están ocupadas por miembros de la hermandad musulmana. Esto implica que, bueno, que desde luego... ¿Son moderados, son radicales, o hay de todo dentro de la hermandad? Bueno, a ver, ellos tienen una, digamos, una filosofía que parte de los principios religiosos para el manejo de la vida diaria. Entonces la Sharia, digamos, va a ser la que domine al poder político, al poder civil. Como tú sabes, recientemente acaba de aprobarse por referéndum una constitución que fue elaborada por una asamblea constituyente integrada prácticamente por una absoluta mayoría islamista, donde se establece que los principios de la Sharia forman parte de la legislación aplicable en la vida civil. Esto ha sido cuestionado por sectores importantes en Egipto, no solamente por otros, por los coptos, por ejemplo, que son cristianos, sino también por musulmanes más moderados. Se cree que después de toda esta polémica que ha habido y de la falta de consenso... La Constitución, tal y como se aprobó, hace que Egipto sea un Estado musulmán. No tiene una religión No, pero oficial, sí reconoce la Sharia como fuente fundamental del derecho. Entonces, por ejemplo, un cristiano tiene menos ventajas frente a la autoridad que un musulmán. Bueno, eso es parte de lo que se discute. O sea, si yo soy cristiano, ¿por qué voy a tener que aplicar una legislación que está basada en la Sharia, que no es mi
que no es mi libro sagrado, ¿no? Claro, ¿por qué de respetar este tipo de decisiones basadas en un credo que no es el mío? Sí, entonces ha habido el tema de libertad religiosa, ¿cómo queda en la nueva Constitución? Absolutamente libre. Incluso hay la posibilidad de establecer que también otros libros sagrados son fuente de la legislación. Egipto Entonces hay una contradicción en esto, porque es decir, si la autoridad suprema del Estado va a ser la Sharia, que es una institución musulmana, y después hay libertad de credo, pues es un poco raro, porque tiene uno por lo menos que aprender cuáles son las normas islámicas. Esto está dentro de la tradición egipcia, ¿eh? O sea, no es novedoso para ellos. No es novedoso. En Egipto han convivido perfectamente durante muchísimos años el 90% de la población musulmana con el 10% aproximadamente de la población copta. Y nunca han tenido problemas sectarios. O sea, eso es algo que es realmente de destacarse. De atención, porque normalmente se piensa que hay un problema confesional. Y no, eso no existe ni ha existido antes. Ha habido incidentes, efectivamente, pero incluso los coptos y los musulmanes hablan de eso como detalles provocados. Y la hermandad musulmana, ahora que tiene una mayoría en el poder, no irá a caer en las tentaciones de los antecesores desde Nasser hasta los días actuales, de mantenerse en el poder, perpetuarse en el poder, ahora como conglomerados y no como personas. Bueno, es probable que lo tengan, pero sí te quiero decir que parece haber una decisión muy importante por parte del pueblo egipcio, y así quedó establecido en la Constitución, que solamente pueden estar 2 periodos de 4 años cada uno. Ah, ok. Se limitó el número de ocasiones en que pueden ocupar el Ejecutivo. Sí. Muy bien, vamos a un segundo corte, si me permites, Mari, y regresamos para ver un poco el tema de Siria, que me parece que también es un tema de interés para nuestros televidentes. Muchas gracias. Regresamos. El conflicto en Siria inició en marzo del 2011 con una serie de protestas callejeras demandando el fin de la dictadura del presidente Bashar al-Assad y la consecuente respuesta represiva por parte del gobierno. A lo largo de los meses, lo que algunos han llamado la revolución siria ha derivado en una auténtica guerra civil que continúa hasta el momento y de la que, de acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, han resultado ya al menos 60.000 muertos. Regresamos en el segmento final con la embajadora Mari Carmen Oñate, embajadora de México en Egipto, y ella es concurrente, tiene también la responsabilidad de representar a México en Siria, país que se ha visto envuelto en una guerra civil pues ya bastante prolongada, con un número de muertos muy elevado. Estaba leyendo simplemente el día de ayer, ya en Damasco, en un solo acto bélico de bombardeo aéreo, 90 muertos. La situación, ¿quién mantiene al presidente Assad? Si el respaldo ruso es suficiente, pareciera que sí, hasta ahora. ¿Cuál es tu lectura del momento actual y hacia dónde se está moviendo este conflicto armado? Bueno, yo creo que sin duda alguna se trata del problema más complejo en este momento dentro de la región árabe y del Medio Oriente. No es fácil hablar del problema sirio, del conflicto sirio, porque inició más o menos de manera similar que la revuelta árabe en Egipto. En marzo de 2011 precisamente comenzaron manifestaciones en las calles de Damasco, en Alepo, en Homs, en algunas ciudades sirias, que derivaron muy pronto en situaciones de violencia. En algunos casos... Ahí sí el ejército tuvo un comportamiento distinto al Sí, fue un comportamiento diferente. Al ejército egipcio, ¿sí? Sí hubo un comportamiento diferente, pero también es verdad que ha habido elementos externos que no estuvieron presentes en el asunto egipcio. Yo creo que la complejidad del asunto sirio es que va mucho más allá de un problema entre sirios. Tú sabes, es un país importante. La política internacional ha jugado muchísimo un papel ahí, especialmente Rusia, que ha tenido siempre una alianza muy especial con Siria para tener incluso un puerto marítimo hacia el Mediterráneo, tan importante para ellos, dado que es un país que no tiene puertos que no estén congelados buena parte del año. Para ellos es fundamental. La venta de armas también a Siria ha sido muy importante por parte de los rusos, y de ahí los vetos en el Consejo de Seguridad de la ONU. La posición geográfica de Siria es especialmente compleja. Desde luego está el papel de Rusia, está también el papel de Turquía, está el papel de Líbano, está el papel de Israel, está el papel de Irán, ¿no? Y también el papel que están jugando los países del Golfo.
Es decir, es un país en el que confluyen muchísimos de los intereses Todo mundo regionales. quisiera que el gobierno sea como adepto mío. Sea yo turco, pues que sea un gobierno a modo para mí. Que sea yo israelí, que sea un gobierno a modo para mí. Sí, sin Y dejar ahora de en el vacío mencionar... de poder que se puede presentar con la caída de Assad. Claro, sin dejar de mencionar desde luego los intereses y el papel que puedan estar jugando otras grandes potencias. Estados Unidos, Francia. Exactamente. Desde luego. Exactamente. Pero ¿qué visualizas hacia adelante? ¿O tiene que ponerse peor antes de que se ponga mejor? Como tú sabes, Naciones Unidas y la Liga de Estados Árabes han tomado una posición realmente muy interesada en resolver el conflicto. Ha habido intentos desde distintos puntos de vista, pero parece haber coincidencia en que este es un problema que no se va a acabar militarmente. O sea, hasta este momento los rebeldes no han sido... El equilibrio de fuerzas es tal que puede ser una guerra civil muy prolongada. Así es. Y que no haya victorias. No hay una solución militar. Entonces, habrá necesidad de negociar. Ahora, el tema es quiénes, cómo, dónde, sobre qué temas. Es parte de las discusiones que hay en este momento. El actual negociador, Brahimi, mediador por parte de Naciones Unidas y la Liga de Estados Árabes, que ha modificado incluso... Es muy competente, yo lo sí, conocí en Naciones Unidas. Sí, es una personalidad, un hombre mucho. acostumbrado a situaciones de conflicto. Ha dicho porque incluso abiertamente... Kofi Annan estuvo un par de meses y vio que no había condiciones y se retiró. Annan había avanzado mucho, había logrado grandes avances, en algún momento las cosas se complicaron y tuvo que retirarse. Pero Brahimi está haciendo también un buen papel y ha entendido perfectamente que o se el punto clave negocia... es cómo la negociación significa algún tipo de acomodo con Assad, se tiene que ir. Para los rebeldes es claro que lo que tiene que pasar es que se vaya. Sí, Enrique, mira, esto... Es como suma cero, ¿no? A mí me ha recordado muchísimo la situación de Siria, la situación que tuvimos en Centroamérica en la época de Contadora. De alguna manera había también muchísimos intereses, no solamente de los países centroamericanos, sino también de otros países extrarregionales. Plena Guerra Fría. Plena Guerra Fría. Y muchos analistas, por cierto, han mencionado que muy probablemente estemos reviviendo la Guerra Fría en el conflicto sirio. No lo sé, esto es simplemente una hipótesis de algunos académicos, pero sí puedo decirte que en todo caso la comunidad internacional tiene que contribuir a que se encuentre una solución y que la comunidad internacional tiene que ser parte de la solución y no parte del conflicto. ¿Tú ves alguna posible solución al conflicto sirio si Assad no se va del poder? Creo que entra dentro de todas las posibilidades. O sea, todas las posibilidades. Sí se podría quedar a tu juicio. Yo creo que todas las posibilidades son factibles, claro, ¿por qué no? ¿Y cómo acomodas a los rebeldes y los muertos y los deudos? Bueno, no, es muy complejo, desde porque luego. Ya ahorita las heridas son enormes. Las heridas son enormes, el número de muertos nadie lo conoce, o sea, todo el mundo calcula, ¿no? Tú no puedes reportar el número de muertos desde Londres, o sea, estamos de acuerdo. Entonces, este tipo de cuestiones, yo creo que ha habido también una manipulación y una falta de información de lo que está sucediendo en Siria desde el principio, que tendría que tomarse con toda la seriedad. Lo que sí creo es que tanto la comunidad internacional como los medios de comunicación tendríamos que ser, y los observadores externos, tendríamos que ser muy respetuosos y muy cuidadosos de lo que está pasando en Siria. El conflicto es serio, el conflicto tendría que resolverse en principio entre los propios sirios. ¿Sin el apoyo internacional Assad podría mantenerse en el poder? Yo te podría decir, no lo sé en este momento, Enrique, es muy difícil en este momento. Lo que sí te puedo decir es que las veces que yo estuve en Siria, vi que había una gran proporción de la gente que tenía simpatía por el Assad. Sabes, pocas cosas se saben, pero, por ejemplo, la empresa media, la empresa mediana, los pequeños negocios, florecieron durante la época de Assad. Hay mucha gente que le tenía una gran simpatía. Es difícil saberlo a estas alturas, porque pues hay, como te decía, poca información. Pero yo creo que el tema es complejo y ojalá se resuelva entre los propios sirios. Seguramente las fuerzas centrífugas van a jalonear mucho al proceso sirio y se verá quién tiene más influencia externa sobre el proceso también para determinar quién termina, digamos, como victorioso de todo esto. Sí. Yo personalmente sí no veo condiciones para que pueda durar mucho el gobierno de Assad. Podrá haber alguna negociación intermedia en que él se vaya a cambio de que los rebeldes hagan otra cosa. Es otra posibilidad, claro. Pero yo no veo realmente en una situación tan polarizada como puede. Pero bueno, Mari, pues muchísimas gracias por tu presencia en el programa. Muchísima suerte en la región tan convulsa. Gracias. Desgraciadamente el tiempo nos impide hablar del tema de Sudán, también que fue un fenómeno interesantísimo en los tiempos modernos. Y sin duda este balance que genera Jordania también, que es tu responsabilidad,
Así es que desearte mucha suerte en toda esa zona. Cuídate. Muchas gracias, Enrique. Que tengas, pues como siempre, un desempeño tan bueno para México. La agradecida soy yo, Enrique. Me da muchísimo gusto que me hayas invitado. Te agradezco mucho porque creo que nos falta conocer un poco más o mucho más de lo que es el mundo árabe. Nos sorprenderíamos muchos mexicanos de saber la cantidad de cosas en las que nos parecemos, las similitudes que tenemos. Imagínate que hacen talavera como la de nosotros. Exactamente. No, bueno, o sea, hay una serie de similitudes y finalmente los españoles nos trajeron mucho de la cultura árabe. Así es. Y nos parecemos más de lo que creemos. Sin duda, así es. Pues May, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Efecto Mundial. Hasta la próxima. Muchas gracias.